¿Sí? ¿Cuál es el pacto? Ese pacto lo encontramos en varios momentos en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Génesis 12, Génesis 15, ¿sí? Y luego lo vemos otra vez en, en segunda Samuel 7, porque hay una historia. La historia es, Dios crea en Génesis 1 su imagen y semejanza, hombres y mujeres, que lo representen en la creación, que sostengan la creación, ¿no? Que se multipliquen, que llenen la tierra. La desobediencia, en el 3 hay una ruptura, muerte, es como lo describe la palabra, ¿no? El mal o la maldad humana crece, Caín mató a Abel, y en fin, la cosa se va poniendo peor, peor, peor. Pasamos por Noé, hasta la Torre de Babel, donde hay un acto de rebeldía, de querer llegar al cielo haciendo una torre a través de la tecnología. Entonces, para revertir el pecado de Adán, Dios llama a Abraham, Génesis 12. Lo llama, le dice que de su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra y todas las naciones. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Está diciendo que va a haber una humanidad regenerada, unos humanos que van a hacer bien al mundo. Entonces, ese agente, ese instrumento, digamos, ese medio para hacer bien es Israel. La descendencia de Abraham es Israel, ¿no? Claro, sabemos que los árabes también, pero la descendencia con promesa, con bendición, etcétera, es Israel. Israel, que fue esclavo en Egipto y que Dios lo rescata con mano poderosa, lo saca, cruzan el Mar Rojo, ¿no? Lo lleva a la tierra prometida. El pacto es de Jehová, es, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Eso es básicamente. Entonces, este pueblo se aparta de Dios. Eso es lo que describe Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. En la historia de Israel, Dios envió profetas para recordarles Deuteronomio 30. Parte de este pacto y las leyes que Dios le dio a Moisés eran, si ustedes se apartan, les va a ir pésimo. Si ustedes siguen a Dios, van a ser bendecidos. Sí. Pero de todos modos van a desobedecer y yo los voy a traer de regreso. Eso es Deuteronomio 30. ¿Ya? Entonces los profetas fueron enviados, y tenemos varios libros de profetas, mayores y menores, en el Antiguo Testamento, donde los profetas le decían al pueblo de Israel, verán, esto dice el Señor, si no hacen caso, les va a ir pésimo. Y eso es lo que pasaba, ¿no? Les decía un rey, verás, no vayas a la guerra contra ni sé qué, porque Jehová no está contigo. Pero ¡guau! Ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó al final? Fueron esparcidos, ¿ya? Fueron llevados a Babilonia. Entonces, la historia de Israel es una historia donde se les mandó profetas, ¿ya? Ahora, la parábola del sembrador, que la leímos en Marcos 4, la tierra, las piedras, la no sé qué, y la palabra que llega y que se ahoga y no sé qué, es la historia de Israel, ¿ya? En los varios momentos. Esto les digo, porque cuando lean Lucas, cuando lean otras partes, van a encontrar algunas parábolas donde dice, y yo les mandé los profetas y ustedes mataron a los profetas. Y al hijo lo quieren matar también. No sé si les recuerda algunas de esas parábolas. En Lucas, no, especialmente en Lucas encontramos estas. El problema de Israel era no hacer caso a Dios, o sea, no hacerle caso a los mensajeros. Y un caso tremendo es Jeremías. Si ustedes se leen los primeros 20 capítulos de Jeremías, encuentran esta historia. Entonces Jesús es el rey, pero Jesús también tiene un rol profético. Entonces Jesús viene aquí a su pueblo, sí, le dicen, no, pues tú eres este otro. No, se escandalizan, lo menosprecian.
Y en el versículo 4 de Marcos 6, Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Entonces, no sé si con esto ustedes logran ver que Jesús está hablando a una situación real, pues la hermana, los familiares no le paran bola. Pero el concepto de Israel es una familia, la nación como tal. Ellos se veían a sí mismos como una familia cuyo padre era Abraham. Entonces, cuando Jesús viene y trae el mensaje, dice, no, pues no hay profeta, o sea, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces, el hecho de que Jesús haya tenido esta experiencia en Nazaret, que es donde él había crecido, es como una metáfora de decir que el pueblo de Israel no ha recibido al enviado de Dios. Y por lo tanto, eso es una limitación para todo lo que Dios quiere hacer. Este tipo de cosas la vamos a ver varias veces. ¿Por qué? Porque esto es quizás un poquito más complicado. Pero dentro de toda esta historia que Dios avisa, o sea, todo esto está avisado, especialmente en Isaías, entre el capítulo 40 y el capítulo 55, ¿no? Donde, o sea, parte del problema es este rechazo de Israel a Dios, a su voluntad, a sus profetas, a su ungido, o sea, esa situación. Quiero añadir un elemento más y quisiera que ustedes lean dos pasajes. La palabra de Dios dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Gracias, Andrea. En Isaías 42, Dios le habla a Israel, ¿ya? No le está hablando a una persona, le está hablando a un pueblo, ¿ya? Y a veces le habla como que fuera un individuo, pero le está hablando a un pueblo, ¿ya? Para que pase esto, sí. Y alguien que lea Isaías 49:6, sí, Javier, lee 49:6. Ok, la palabra de Dios dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto del pueblo de Dios es bien importante. De este tema que les he dicho, del pacto de Dios con Abraham, de ser de bendición a todas las naciones, etcétera, es muy importante, porque nosotros como iglesia somos la continuación. Entonces, no es que Dios tuvo plan A y plan B. No, todo este es el mismo plan, ¿ya? Que se va desenrollando. El pueblo de Dios, esto está escrito 700 años antes de Cristo, ¿no? Tenía que ser luz a las naciones y ser la salvación de Dios hasta lo postrero de la tierra. Traer salvación al mundo, es decir, traer luz. Ya, ¿se dan cuenta de esa misión? Una misión así grandota. Israel tenía que hacer eso, pero fallaron, pues estaban dispersos. He hecho una lástima, pero hay un representante de Israel, un judío que representa a Israel y que cumple esta misión. Ese Señor es Jesucristo de Nazaret. Y a los que le siguen, les dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué les llama la atención? Y, Pastora Anita, y siguiendo con la idea que usted nos comentó acerca del pueblo de Dios y que muchas veces el pueblo de Dios
lo rechazó. En Jeremías 25:4 dice, y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos, dice, los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído. Y nuevamente dice, vuestro oído para oír. Bien, Entonces, es todo bien, lo que hemos venido revisando bien. juntamente con los hermanos desde Marcos 1, ¿no? La historia del pueblo de Dios está relatada por el evangelista Marcos Ujú. y es expresada directamente por el Hijo de Dios, Sí, mostrando que él se convirtió en lo que ellos adoraban. Por eso quizás habíamos dicho que el pueblo lastimosamente se volvió ciego, sordo y mudo, sí, porque se volvieron a imagen de lo que estaban adorando. Entonces exactamente. Ujú. lleva a todo el pueblo que es experto en el Tanakh para que sus mentecitas vuelvan nuevamente a lo que ellos conocen. Entonces la Sí, misericordia de Dios nuevamente sigue insistiendo en que reconozcan voluntariamente que Él es el Hijo de Dios, el Jesús que todos estaban esperando. ujú. Gracias. Es muy importante lo que acabas de leer de Jeremías. Entonces, usamos mucho esto. Nadie es profeta en su propia tierra. Ya. Lo usamos mucho, sí. Pero esto tenía una situación concreta, ¿ya? Eh, a la que se refería Jesús. Patricia, ¿quieres leer Marcos 6, 7 y 8? Con mucho gusto, Pastora Anita. Dice la palabra. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Ya. Esto me parece que antes ustedes lo vieron un poquito, pero lo repasamos de nuevo en Marcos 4, 13 y 14. Dice, después Jesús subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. ¿Ya? Y les dio autoridad, ¿no? Para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y ahorita en el 6:7 estamos de nuevo. Llamó a los 12 y los envió. Quisiera invitarles a que reflexionen un poquito sobre esto. ¿Cuál es la vocación de este pueblo? Recuerden que ya el pueblo del Señor, y eso es lo tremendo que está haciendo Jesús, Israel ya no es las 12 tribus. Israel, ahora el nuevo Israel de Dios, es a partir de los 12 apóstoles. Entonces, ya no es Israel étnico, es Israel reconstituido alrededor de Jesucristo. Entonces, el plan de Dios no fracasó con Israel, sino que Jesús cumple lo que Israel tenía que hacer y reconstituye este pueblo sobre estos 12, ¿ya? Para que sean la luz del mundo. Sí, Pastora Anita. ¿Ya? En Cristo y con su sangre. Pero es la misma historia, que continúa. Y es por eso que en los estudios anteriores habíamos hablado que cuando Jesús le dicen, allá afuera están tu madre y tus hermanos, y él les pregunta, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces el Señor contesta que los que hacen la voluntad y obedecen al Padre. Exacto. Reconstitución del pueblo de Dios alrededor de los 12 discípulos. Y es en contraste con lo étnico, ¿no? Porque claro, los israelitas, judíos étnicos, creían que por su etnia eran el pueblo escogido. Entonces Jesús confronta todo eso, ¿sí? Y dice, sí, bueno, ahora es alrededor de mí. Ya no es la Torá, ya no es la circuncisión, ahora es Jesús. ¿Ya? Esa es la revolución.
algún comentario, hagan preguntas, por favor, porque esto es bien profundo, no es así fácil, no es fácil. Quiero que noten que el Evangelio de Marcos nos muestra cómo Jesús trae el reino. ¿Cuáles son las evidencias de que Jesús está trayendo este reino, que Él está cumpliendo el plan de Dios? Es que lo que leímos antes en Isaías 42:6 dice que los ciegos van a ver, los sordos van a oír, el cojo saltará, dice en otra parte. Y esos son los milagros que hace Jesús. Sana, o sea, hace que ciegos vean, como Bartimeo, ¿no? O sea, hay varias cosas que Jesús hace que son, están diciendo, miren, el reino ya llegó, o sea, esto que se dijo que iba a pasar, está pasando, ya. Y claro, no es que se sanaron todos los ciegos del planeta, o sea, Jesús iba haciendo cosas como botón de muestra de que el reino ya se había acercado, ya se está instalando el reino. Jehová está aquí en medio nuestro. ¿Ya? ¿Qué más? Los milagros los hacían quienes tenían fe en él, pues, Pastor Anita, también. Sí, aunque encuentras de las dos cosas. Encuentras milagros donde no necesariamente ves evidencia de fe, pero hay otros en que sí ves, que es por la fe. ¿Ya? O sea, te digo porque hay de las dos, no podemos hacer así tan... No, hay otro donde uno dice, chuta, le sanó al paralítico que lo metieron por allí y nadie le hizo ninguna pregunta al paralítico, ¿no? Entonces, hay milagros que Jesús las hace como señales de que es este cumplimiento de estas profecías, especialmente las de Isaías, ¿ya? Y luego hay otras que es por la fe, porque el pacto, y eso es bien importante, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el justo por la fe vivirá. Ya, eso se lo dice varias veces en Romanos, en Habacuc, ¿no? Y es creerle a Dios, creerle a Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra, que estableció este mundo, que va a ser fiel a su palabra, que va a establecer una nueva humanidad, que va a ser bien, que van a ser representantes de Dios en esta tierra, que van a arreglar, a darle la vuelta al pecado de Adán. Que Dios sí lo hace y lo hizo y lo está haciendo y lo culminará en su segunda venida. Entonces, creer que Dios está en esto, que no es que se fue de vacaciones. Sí, esa es la fe. Ya, les digo porque es una fe más grandota. Y es una fe que tiene obediencia. ¿Por qué? Porque es que es fe que es fidelidad. Fidelidad al pacto. Es fidelidad al Señor. ¿No? Que uno falla, fracasa, pero se levanta, ¿no? Y le dice, yo estoy en este marco, yo estoy en esta cancha que es ser pueblo de Dios. ¿Sí? ¿No? Y le creo a mi Señor. Entonces, esto se los cuento porque, bueno, ahorita estoy empezando un estudio de Romanos, donde hay más énfasis en el tema de fe. Pero es en el marco de esto, de una cancha, de un pacto, de un pueblo que le pertenece a Dios, ¿no? Y que además, lo que leímos antes, por eso quiero que tengan bien presentes esos pasajes de Isaías, que serán su salvación para todo el mundo. Por eso es la misión que estamos leyendo ahorita en 6, 7 y 8. Llevamos el evangelio a todo el mundo. Dice, este pueblo será luz al mundo y serán mi salvación. Llevarán el mensaje, llevarán este evangelio hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra vocación. Y lo que Jesús nos da en Marcos 6 es un botón de muestra, porque los llama, los manda, que no lleven nada, que dependan de Dios, les da autoridad. Van a ver ustedes varias veces que cuando Jesús envía, Él da la autoridad
o dice yo tengo la autoridad, casi al final del Evangelio de Mateo, es porque Él nos envía, nos comisiona, está con nosotros, nos ayuda, no estamos solitos, pero no estamos solos, ¿ya? Él está con nosotros, haciendo la obra, porque la obra es de Él. Gracias, Diego, por recordarnos esto, ¿no? De todo Isaías, que culmina en cielos nuevos y tierra nueva, y que además dice que llenaremos la tierra, reinaremos en ella. Verán, aquí para que les dé ataque. La herencia para Israel era la tierra prometida. Pero en Isaías, con lo que nos está recordando Diego, la herencia es todo el planeta. Ya no es Palestina, es todo el planeta. ¿Y para qué es el reino? ¿Para qué es que estamos, pues queridos? Reinar no es la coronita. No, no, no. Es servicio. Es dar la vida por el mundo. Para eso estamos. Para dar la vida por el mundo. Entonces, ahí es que hace sentido. Por eso yo les invito a que también sigan Apocalipsis si tienen, se les va el sueño en la noche. En Apocalipsis, al final, la ciudad celestial, Jerusalén, tiene las 24 o los 12, o sea, otra vez 12, pero es para reinar sobre la tierra, reinar con el Señor. Y realmente lo que está describiendo es una nueva civilización. Y nosotros hoy traemos un adelanto. Cuando ayudamos, tenemos misericordia del preso, del pobre, del enemigo. Traemos un adelanto del fin. Esa es nuestra misión. Y Jesús lo hace de manera aquí en el 6 que acabamos de leer, de manera, no, autoridad sobre los espíritus inmundos. El enemigo del pueblo de Dios, el enemigo es la serpiente. Ya, Satanás, sus huestes, el mal. ¿No? Y nosotros venimos contra el mal. Que no son solo los demonios, pues son también las manifestaciones de injusticia, de inmundicia. Ya, de lo que no es humano. Y la semana pasada vimos cómo Dios le devuelve la cordura, la dignidad al gadareno, ¿no? Le devuelve la autoridad de Génesis 1, 26 al 28, de ser imagen de Dios. Entonces, nuestra vocación, queridos, es dar dignidad humana, cuando podemos, y ser verdaderos humanos, como Dios quiere que seamos. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el molde? Jesucristo. Él es el molde. Él es la meta. Y Él es el final. ¿Ya? Él es el molde. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no? Las instrucciones, dice en el B, ¿qué finalidad tenían estas instrucciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les estaba enseñando Jesús? ¿Qué creen ustedes? En chiquito, Jesús les estaba enseñando en chiquito. No como un discurso como el que está dando Ana María Ampuero, nada, Jesús lo hizo en concreto. Podría ser a confiar y depender totalmente en este caso, de Jesucristo, y por eso que le dice que no lleven nada para el camino. Sí, que confíen en Él, que descansen, que el Señor nos La vida sea más ligera. La carga La vida ligera, sí, Cecilia, la carga ligera. Uh-huh. Me parece que es hacer las cosas a la manera de Dios. Ajá. No apegarnos a los materiales. Sí, exacto. a la manera de Él. Y que Él irá supliendo en el camino para lo que Él está haciendo. Porque Dios tiene un plan. Ya. Entonces no se trata de yo nomás. ¿Se dan cuenta? Somos pueblo de Dios, bendecidos, pero para bendecir. Sí, para bendecir y dar la vida por el mundo. Aunque eso implique martirio. Sacrificio.
¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué les llama la atención? De lo que de gracia recibimos, de gracia también tenemos que dar. Sí. O sea, realmente hoy entendemos de que para Dios debemos depender totalmente y absolutamente de Él, no de las cosas ni bienes materiales, no de la provisión del mundo, sino solo de Dios. O sea, hoy entendí más claro todavía. Gracias, Qué Pastora lindo, Anita. Consuelito, gracias. ¿Cuántas cosas no son indispensables? Dice, no 2 túnicas, ¿no? Dice. Chuta. ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención? A ver, ¿qué les resuena? Que también tenemos que tomar la decisión de seguir trabajando para expandir el reino de Dios. Ujú. O sea, Sí, debemos orar, sí, pero también tenemos que actuar. exacto, Ceci. O sea, estamos en el camino, estamos en la batalla, estamos en servicio. Cuando estamos orando también, me explico, o sea, somos agentes del Señor, somos sus manos, sus pies en este mundo. Así es como el reino viene. El reino viene a través de nosotros, muchachos. Jesús vendrá por segunda vez y veremos la culminación de todo. Pero lo que estamos haciendo es trayendo el reino. Tenaz, no. Y miren lo que dice Jesús. Después, ¿no? Dice, eso de que sacudan los pies, el polvo, ¿no? Sí leyeron esa notita. Alguien que me cuente de qué se trata sacudir el polvo. Está ahí en su manual. La explicación. ¿Alguien que lea eso? Leo, ¿ya? Dice, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Era señal de apuro que la misión era urgente. También lo que Jesús indicó a sus discípulos era una acción simbólica en línea con la tradición de los antiguos profetas, para indicar primero una advertencia y posteriormente el juicio si se persistía en rechazar el mensaje y los mensajeros. Ya, gracias, Maricel. ¿Tiene esto conexión con lo que hemos visto hasta aquí, hasta lo que hemos conversado? Ceci, la misión es urgente, ¿ah? Sí, la misión es urgente. Tenemos que actuar. Estamos viendo que se acerca cada día más. Sí, la misión es urgente. El Señor no quiere que nadie se pierda. Tenemos que, yo pienso que tenemos que, como dice la palabra en Isaías que estábamos viendo, ser esa luz del mundo y tener pasión y compasión por las almas perdidas. Sí, como exacto. siervas del Señor tenemos que tener eso muy, muy en cuenta. Muy bien, muy bien.